Bueno, pues le vamos a preguntar a Javier Dasí. Él es ingeniero eléctrico y en las redes se le conoce como Objetivo Luz. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Susana. Oye, con reformas como estas que acabamos de ver, ¿cuánto nos podemos ahorrar mensualmente en ese recibo de la luz? A ver, esto depende mucho, la verdad, del tipo de vivienda, de la iluminación y de todo el consumo, ¿no? Y hábitos. Pero al final lo que más se hace en estas viviendas es, sabemos que los muros medianeros, los que compartimos con la calle o con el vecino, se aíslan, tanto el muro como el techo, porque así lo que hacemos es la energía que utilizamos tiene que ser menos. Por ejemplo, un aire acondicionado en una casa mal aislada puede estar continuamente encendido y en una bien aislada igual se enciende un poquito y luego enseguida se para, pero un 50% igual se ahorra en la factura con estas casas. Si no tenemos mucho presupuesto y hay que elegir, ¿qué nos recomendarías cambiar o mejorar en casa para hacerla más eficiente energéticamente? Más eficiente. Depende un poco de las características de la casa, pero para mojarme un poco, yo diría que las ventanas, por ejemplo, suele ser una fuente de fuga térmica o de fuga de calor y de frío, además que nos molesta mucho con el ruido y es algo que realmente se arranca una ventana y se pone la nueva y no cuesta mucho dinero, por así decir. Ahora, bueno, llega la primavera, suben las temperaturas, quitamos la calefacción, pero dentro de nada pondremos el aire acondicionado. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo tiene que estar el termostato del aire acondicionado? Viendo que, por ejemplo, en Italia han decidido que por encima del 25 siempre, los 25 grados. Vale, pues aire acondicionado, si no tenemos aerotermia o no podemos cambiar la instalación porque no tenemos ese dinero para invertirlo, con los aires acondicionados convencionales al final es muy sencillo. Cuanto más alto pongamos la temperatura del aire, menos gasta. Pero yo recomiendo que por lo menos, como dice Italia, por encima de 25-26 grados, porque es una temperatura bastante confortable, no muy fría, pero suficiente, y el aire puede gastar la mitad que si lo ponemos mucho más bajo de temperatura. Lo peor es llegar a casa, la casa caliente, de repente poner el aire a toda pastilla, porque ahí es donde realmente estás gastando. Le quiero preguntar a Ignacio, todavía no hemos topado, limitado el precio del gas, ¿no? Eso no se nota. Es uno de los grandes misterios de la luz. ¿Qué está pasando? Pues hay problemas entre Portugal y España y hoy pienso que está ya yendo para allá, para Bruselas, el plan detallado, con todos los detalles. O sea, que finalmente se han puesto de acuerdo, Portugal y bueno, España. es que aquí la clave es quién va a pagar la diferencia entre el precio del gas en el mercado internacional y los 50 euros. Y no es lo mismo que lo paguen las empresas a que lo terminen pagando los consumidores que están en el contrato de mercado libre. Claro, efectivamente. Como nos pasa con el carbón y tantas otras. Como nos pasó con la electricidad o como nos pasó incluso también con el gas. Eso me parece interesante. Y más teniendo en cuenta que estamos viviendo. Es que increíble, porque es que esto me recuerda a lo que nos pasó en el año 73, en el año 79, en las dos anteriores crisis petroleras, donde no se hicieron los deberes adecuadamente, que era reducir el consumo. Y además ahora tenemos tecnología precisamente para hacer esa transición energética. Hay cosas tan increíbles como lo de las reformas. Dentro del Plan Nacional de Recuperación, una de las claves es precisamente las reformas de las viviendas y adecuarlas eficientemente a una energía, a un consumo más eficiente de la energía. Pero después hay otras cosas, aprovechando que está el ingeniero eléctrico, Javier, ¿qué ocurre con lo de las comunidades de productores y comunidades de consumidores? Este país se supone que es uno de los potencialmente más rentables desde el punto de vista energético a la hora del sol, del viento, y en cambio tenemos limitaciones a la hora de crear, por ejemplo, en las ciudades, que la gente se pueda juntar, las comunidades de vecinos, y crear precisamente, aprovecharse pues, de la energía solar, de manera más eficiente, es decir, no uno a uno, sino a través de lo que son las comunidades de productores. Eso está en la ley, pero con tantas limitaciones que yo apenas conozco gente que lo haya podido hacer. Acabado haciendo. Pues os quiero preguntar a los dos, tanto a Ignacio como a Javier, por las declaraciones del presidente de Iberdrola, de Galán, que han sido bastante polémicas, pero bueno, en fin, ahora las comentamos. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Sí, cierro paréntesis. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
Bueno, lo que se nos dice por parte de Iberdrola es que al subir los precios internacionales, los clientes de la tarifa regulada han visto cómo se disparaba su precio. Y son el 20%, solo el 20% de la demanda eléctrica. El otro 80% que tenemos precios fijos y libres no pagamos esa barbaridad. No sé qué respondéis vosotros. Bueno, el precio regulado afecta sobre todo a las familias, porque las grandes empresas negocian directamente con las compañías eléctricas y la industria, el comercio, las empresas y muchos particulares también han negociado y se han ido al mercado libre. Pero claro, es que hay 11 millones de hogares, creo recordar, con la tarifa protegida y por lo tanto regulada. Bueno, regulada. Lo que se nos dice por parte de Iberdrola, insisto, Javier, es que no es que sean tontos los que están en la tarifa regulada, sino que el gobierno les engaña, que de alguna manera les trata como tontos, en un tono distendido. No sé qué... Eso no es lo que dice. Si yo... Lo digo por matizarle. Eso no es lo que dice él. Tiene un fin, yo lo entiendo, tiene un lapsus. Todo el mundo que habla en público puede tener... Pero no es un lapsus, es soberbia. Pero Esa soberbia de hacer esa declaración públicamente tiene que ver con el poderío, con la impunidad con la que actúan las grandes eléctricas de este país, que son incapaces siquiera de empatizar con el sufrimiento que supone para muchísimas familias no tener para pagar 100 euros al mes. Pero dejadme que vaya al fondo de la cuestión. Javier, ¿qué hacemos? Es que todavía ahora no sé si hay que seguir la tarifa regulada o en el mercado libre. Si escucho a Galán, clarísimamente en el mercado libre. Pero se supone que el tope, digamos, del precio del gas va a beneficiar a los que tengan tarifa regulada, ¿no? Sí, os comento. A ver, yo por las declaraciones que he escuchado, ¿no?, de Iberdrola, veo varias cosas. Tiene razón, a mi opinión personal, y no. Es decir, sí que es cierto que el que está en el mercado libre no ha notado, o con unos buenos precios, no ha sido perjudicado por las subidas. Pero tampoco es cierto, yo creo, que hubiera que llamar a lo mejor tontos a gente, porque yo no creo que los usuarios sean tontos, sino es gente que no conoce, que no se fía, y gente que por desconocimiento y por miedo prefiere quedarse como está a cambiar, ¿vale? Claro. Entonces, al final es gente que necesita pues un poco de asesoramiento o confiar en alguien. Pero el tema sí que es verdad que el mercado regulado ahora, con el acuerdo del gas, si se cumple, bajará, pero también es cierto que yo digo que ahora mismo las compañías del mercado libre ya tienen ofertas igual de precio que lo que se supone que bajará el regulado. Vale. Esto puede que no sea sostenible, porque puede que las compañías eléctricas al final son empresas privadas y tienen que hacer negocio, obviamente, como todas las empresas, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que también aprovechan una gran subida del mercado regulado, porque eso va sujeto al mercado y no se puede hacer nada, y ellas dicen, bueno, pues yo voy a asumir a lo mejor ganar menos beneficios, asumo no tener tanto beneficio, pero bajo mucho el precio para conseguir que la gente se pase conmigo. Entonces, las compañías ganan clientes, hacen que los usuarios se beneficien, pero el mercado regulado no puede hacer esto porque está sujeto a lo que pasa en el mercado mayorista. Claro. Pues gracias por aclararlo, Javier.